Una vez más, Dios nos ha regalado el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día 26 de febrero de 2018 está basado en Marcos capítulo 4. Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Al lado del mar de Galilea, había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo, mediante ilustraciones familiares, la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería. Había comparado su propia obra a la del sembrador, el desarrollo de su reino al crecimiento de la semilla de mostaza y al efecto de la levadura en una medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y de la cizaña, y de la red del pescador. Había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba, mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a sus discípulos cómo habían de trabajar como representantes suyos. Y ahora, el fin del día le hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y, vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido y la calma reinaba sobre el lago. Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo, bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida en el lago, y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada, se hallaban impotentes en las garras de la tempestad, y desesperaron al ver cómo su barco anegaba. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: «Maestro, Maestro», pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: «Señor, sálvanos, que perecemos». Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó, de pie, en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado: «Calla, enmudece». La tempestad cesó, las olas reposaron, disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó con tristeza: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». El silencio cayó sobre sus discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que se hubo restablecido la calma,
el temor quedó olvidado. La gente murmuraba entre sí preguntando: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y la mar le obedecen? ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos, en la tierra o en el mar. Si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Queridos amigos, es posible que algunos de nosotros nos encontremos en tempestades terribles como la de los discípulos, pero esta mañana hemos aprendido que solo clamando a Jesús podremos encontrar paz. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría encontrar la paz en la tormenta de los problemas familiares? ¿La paz en medio de la angustia que causa una enfermedad? ¿La paz en medio de la agonía de ver a los hijos perderse? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tempestad? No hay problema que el Señor Jesús no pueda resolver. Tan solo tienes que ir a Él, clamarle, comenzar a confiar en Él y verás cómo traerá paz a tu vida. Que el Señor te bendiga. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.